El tema es el hacer discípulos en todas las naciones, la segunda parte y última. Esta es la última predicación de este Evangelio de Mateo. Y estamos pues al final de un tiempo maravilloso que pudimos estar teniendo. Vamos a tener un poco de recapitulación en cuanto a lo que Dios nos habló hace 8 días, acerca de las razones por las cuales muchos en las iglesias piensan que es la razón de congregarse. Les compartí a ustedes algunas razones por las cuales las personas que regularmente se les pregunta cuál es el propósito de la iglesia en esta tarde, y muchos difieren y tienen cada uno su punto de vista. Algunos dicen que el propósito a considerar de la iglesia en la tierra es la alabanza, es decir, nos reunimos para alabar a Dios porque en el cielo pues vamos a alabar por siempre. Algunos enfatizan que la razón por la cual debemos de reunirnos como iglesia tiene que ser la comunión los unos con los otros, es decir, aquellos que hemos sido salvos nos reunimos en la iglesia para convivir. Algunos otros van un poco más arriba y piensan que la función de la iglesia debe de ser la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Y todos ellos piensan que debemos de congregarnos para ser instruidos más de la palabra de Dios. Sin embargo, veamos hace 8 días que no hay cosa más hermosa que glorifique el nombre de Dios que un pecador venga a los pies de Cristo. Nada glorifica tanto a Dios como su misericordia de redención en los pecadores condenados al infierno y que ahora pueden ser salvos en Cristo Jesús. Y ahí estábamos usted y yo. Por lo tanto, la gran comisión o la gran misión de la iglesia es llevar almas a los pies de Cristo. Todo lo que hacemos, la alabanza, la adoración, la enseñanza, la comunión entre hermanos, no es más que la preparación para salir de estas paredes y compartirle al mundo que Jesucristo salva y perdona nuestros pecados, hermanos. La comunión son muy buenas, nos edifican a nuestras vidas, muy importante. Y hace 8 días vimos que hay razones, 5 razones por las cuales, o 5 elementos por las cuales somos congregados como iglesia. Vimos la número 1, que fue la disponibilidad. Versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Encontramos que la disponibilidad es una actitud de parte de aquel que fue o que es cristiano, que le entregó su vida a Cristo y que ahora es un discípulo de Jesús. Debe de haber disponibilidad al llamado que Dios le haga. Y cuando hablamos de disponibilidad, no es que le sobre tiempo, porque yo creo que aquí coincidimos, no tenemos tiempo, tenemos que hacerlo. Siempre tenemos ocupaciones y pendientes, pero el discípulo de Jesús sabe que tiene que disponer al llamado de Dios. Siempre tendremos cosas que hacer exactamente en el día que Dios nos pide, pero es ahí donde Dios nos pide a nosotros que tengamos esa actitud de buscar al Señor y de poderle agradar obedeciendo nuestras vidas. Isaías capítulo 6, versículo 8, voy a invitarle que vayamos rápidamente a esta porción del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Y dice así el versículo 8 de Isaías 6: Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí, dijo el profeta Isaías. Es decir, cuando Dios nos llama, no estamos pensando en el otro, estamos pensando: Señor, aquí estoy, aquí está mi tiempo, aquí están mis fuerzas, y quiero hacerlo para ti, Señor. Entonces, encontramos que la disponibilidad fue la primera actitud que tuvieron aquellos discípulos cuando fueron convocados por Jesús al monte allá en Galilea.
La segunda razón o el segundo elemento que encontramos en ese momento con Jesús fue la adoración, versículos 17 y 18, la primera parte del versículo 18, adoración. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Este segundo elemento que tiene implícito la iglesia para cumplir eficazmente la misión en esta tierra tiene que ver con una actitud de adoración. Los cristianos tenemos que entender eso de parte de Dios. Debe de haber una adoración plena y no hay mejor adoración para nuestro Dios que las almas vengan a Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 2. En ese momento, en lo que usted busca 1 Corintios 2:2, cuando los discípulos estaban frente a Jesús, cuando le vieron, dice que le adoraron. Y esto es muy importante, hermanos, en ese momento lo que tenían los discípulos. Es decir, la esencia de la adoración estaba centrada en Jesucristo. Cuando vieron a Jesús, no vieron los estorbos, no vieron los sufrimientos, ellos simplemente le adoraron. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Corintios, la primera carta, capítulo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que, hermanos, y a este crucificado. Es decir, la adoración tiene que estar centrada completamente en Cristo, no en las personas, no en el ambiente, en Jesucristo. Y eso fue lo que en ese momento hicieron los discípulos. El tercer elemento que encontramos en la comisión o en la gran comisión es que debe de haber sumisión. Versículo 18 de Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, hermanos. Y aquí es muy importante que Dios quiere que entendamos esto, hermanos. Vaya buscando Mateo 11:27, un poquito atrás. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El tercer elemento para el cumplimiento eficaz de la misión de la iglesia tiene que ver con una actitud de sumisión. Cuando Jesús dice que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, lo que Jesús está diciendo es que Él tiene el derecho, como Dios, para que el mensaje sea predicado. Dice Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿qué dice, hermanos? Dice el texto: todas las cosas me fueron entregadas. Toda potestad soberana fue dada a Jesús por parte del Padre que está en los cielos. Durante el ministerio de Cristo en la tierra, Jesús tuvo autoridad para sanar enfermos, para sacar demonios, para perdonar el pecado que lleva para el infierno, y tuvo potestad y autoridad sobre la misma muerte. Y esto nos habla, hermanos, que Jesús tiene toda la autoridad, inclusive para quitar su vida y retenerla, según Juan 10:18. Entonces, si Jesús tiene autoridad para gobernar en el cielo y en la tierra, también tiene autoridad para enviar a sus discípulos, a enviarlos a predicar su palabra. Hermano, mire que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, le entregamos nuestra vida como Salvador y como Señor. Una vez más, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, se la entregamos como Señor y como Salvador. Y esto debe de ser muy importante, hermanos, porque de no ser así, entonces tendremos muchos problemas al no entender esta parte de la salvación de nuestras vidas. Cuando Jesús le entregamos nuestra vida, Él desea que entendamos esta parte muy importante del llamado, porque una cosa es recibir a Cristo como Salvador, y ahí nadie tiene problema. El problema es cuando
Además de ser Salvador es Señor, porque cuando hablamos de Señor, habla de aquel que gobierna nuestras vidas. Y tenemos que negarnos para que su voluntad sea por encima de la nuestra. Y aquí es muy importante donde Dios quiere que entendamos esto. De no ser así, entonces tendremos problemas porque muchos no les gusta esa parte. Mire, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápidamente. Lucas 18, versículo 18. Jesús recibe el gobierno de manera soberana en el cielo y en la tierra. Vaya buscando Lucas 18, 18. Someterse a la soberanía absoluta de Jesucristo no es una opción del cristiano, es una obligación y un deber hacia nuestro Señor Jesucristo. No es negociable, hermanos, esta parte. Mire lo que dice Lucas 18, 18. Hubo un hombre principal, le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Quería seguir a Jesús, tenía intención de buscar a Jesús. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y el 21, y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y aquí a él le gustaba seguir a Jesús. Con guardar la palabra no tenía mayor problema. Como Salvador no tenía ningún problema. ¿Quieres que vaya a tu palabra y lo obedezca? Lo voy a hacer. Pero cuando Jesús le tocó el punto de ser su Señor, en el versículo 24, el 23, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era, ¿qué dice, hermanos? Es decir, no le gustó ser gobernado por Jesús. Le gustó que fuera su Salvador, pero no que fuera su Señor. Y aquí es donde muchos tienen problemas con Jesucristo. Solo quieren una parte: yo quiero a Cristo como Salvador, pero que no se meta en mi vida. Yo voy a dirigir mi vida como yo quiero. Pero lamentablemente tengo que decirle esto a usted, si lo quieren ver así: no puede haber salvación sin el señorío de Jesús. No hay nada de que yo soy salvo y yo vivo como yo quiero. No. Tú no vives como tú quieres. Si tú eres salvo y eres seguidor de Jesús, vas a vivir dentro de su voluntad. Amén. Y esto es muy importante. El tercer elemento dentro de la gran comisión, el cuarto elemento, es la obediencia. Mateo 28, 19. Y dice el texto 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El cuarto elemento tiene que ver con la obediencia al mandato de Cristo, que es posible solo cuando las actitudes de disponibilidad, adoración y sumisión están involucradas. Si no hay disponibilidad, si no hay adoración y no hay sumisión, no puede haber obediencia, hermanos. Y esto es muy importante, hermanos, que Dios quiere que entendamos. Dice el versículo 19: por tanto, id. Es una orden. El mundo no va a entrar a la iglesia. Tenemos que salir de la iglesia y evangelizar el mundo. Por eso yo le daba muchas gracias a Dios, porque esto que vamos a comenzar a hacer en este año está en la Biblia sustentado, hermanos. Hay mucha necesidad aquí en Timilpan. Es muy hermoso lo que pasa aquí los martes y los domingos, alabar a Dios, mucha bendición, pero tiene que salir la iglesia y llevar el mensaje a aquellos necesitados. Y no es opcional, es un deber de aquellos seguidores de Jesús. Por tanto, id, dice el versículo. Y luego dice, hermanos, haced ¿qué? Fíjese que la palabra discípulo, matateu, discípulos, se refiere a alguien que cree y aprende. Y ahí estamos usted y yo.
Usted y yo somos discípulos de Jesús. Somos resultados de alguien que nos evangelizó. Por alguna razón, en su gracia, Dios nos alcanzó. Y en ese momento, como discípulos, creemos al mensaje y aprendemos de la palabra cada vez que es enseñada. Entonces, un discípulo es aquel que cree y aprende. Jesús, imagínense, Jesús estuvo en esta tierra, ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. ¿Usted cree que cuando Él vino a esta tierra solamente vino a enseñar por enseñar? No. Él tampoco vino solamente a esta tierra a hacer solamente milagros por hacerlos. No, Él vino, este tiempo que estuvo en la tierra, vino para ser discípulos. Y para que cada discípulo llevara a cabo la gran comisión. Un discípulo debe de entender esto, hermanos. Vaya buscando Juan 8:31. Juan, Evangelio de Juan 8:31. Me encontré otra definición de lo que es un discípulo, matateu, en el griego, en lo que usted busca, Juan 8:31. Es una palabra que tiene que ver con personas que logran conjuntar 2 cosas, aprendizaje y obediencia, dice esta definición. Es decir, un discípulo es una persona que en su vida tiene un espíritu de aprender y de obedecer. No puede haber discípulos que no aprendan y que no obedezcan a la palabra de Dios. Dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, es decir, hubo gente que creyó, pero creer y no hacer es muy diferente, hermanos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué dice, hermanos? Un discípulo de Cristo no solamente es salvo, tiene que vivir dentro del gobierno de Jesucristo. Ahora, yo me encontré un dato, hermanos, en Juan 6:66. Me encontré en ese pasaje que hay mucha gente que siguió a Jesús, pero que nunca pagaron el precio, por lo tanto nunca fueron salvos. Dice Juan capítulo 6, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban, ¿qué dice, hermanos? Con Él. Y esto es muy importante, hermanos. Mucha gente estuvo ahí, pero al ver el mensaje del Evangelio decidieron retroceder. Y es ahí donde Dios quiere que tengamos en cuenta su palabra y que consideremos el mensaje. No todos los discípulos de Jesús le seguirán a Él. Ahora, dice el pasaje de Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por tanto, no ser discípulo de Cristo significa no pertenecer en absoluto a Cristo. Y aquí es donde Dios quiere que tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. Que tengamos mucho cuidado con nuestra vida en el Señor. La gran comisión que encontramos en Mateo 28 tiene que ver con que los discípulos salgan de donde están y lleven el mensaje de salvación a aquellos necesitados. Voy a pedirles que vayamos a un pasaje de la Biblia que está en Mateo capítulo 22, versículo 1. Mateo capítulo 22, versículo 1 en adelante. ¿Sabe que cuando Dios llama a Israel como nación, el propósito en ese momento de Dios con Israel es que Israel se encargara como nación de ser esa luz que llevara el mensaje de salvación al mundo? Pero Israel no lo quiso hacer. Y Dios en su misericordia levantó la iglesia. Miren lo que dice Mateo 22, 1. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y aquí habla de Dios e Israel como nación.
Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Me ayuda a leer? Jesús vino a Israel. El mensaje era para ellos. Ellos no quisieron. Ahí estuvo. Dice que ellos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y no lo hicieron. El mensaje era para ellos, pero ellos decidieron no hacerlo. Jesús tenía eso en mente cuando habla de la gran comisión. Y él entonces les da la indicación para que ellos le busquen, para que ellos prediquen su palabra. La gran comisión es un mandato de parte de Dios para con aquellos discípulos. Ahora vamos a volver rápidamente a Mateo 28, 20. Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Tenemos que salir. Tiene que salir la iglesia de las cuatro paredes y llevar el mensaje a los necesitados. Y luego les da ciertos requisitos de eso que tienen que hacer discípulos. Y hay 3: ir, bautizar y enseñar. El segundo es bautizar. Y sabe, hermanos, que esto es muy importante. El tema del bautismo es algo muy importante que debe de ser conocido por los discípulos de Jesús. Es una instrucción. Después de ser salvo a alguien, su deber es bautizarse. El que no se bautiza y es salvo está en desobediencia y también es pecado. Y también el que no se bautiza probablemente ni siquiera es salvo. Pero Jesús dice que había que ir y tenían que bautizarse. La palabra bautizar significa sumergirse en agua. Eso es bautizar. Para los judíos, en el tiempo de Jesús, el bautismo significaba limpieza espiritual. En el tiempo de Jesús, bautizarse para los judíos simbolizaba limpieza espiritual. En el caso de Juan el Bautista, en Mateo 3:6, no lo vamos a leer, pero búsquelo usted en su casa, puede anotarlo. Pero el bautismo de Juan simbolizaba arrepentirse del pecado. Sin embargo, cuando Jesús en Mateo 20:19 habla y da la instrucción de que deben de ser bautizados sus discípulos, escuche esto, se convirtió el bautismo en un acto externo que identifica con Jesús mediante la fe. Es decir, cuando alguien se bautiza después de ser salvo, se está identificando con Jesucristo y con lo que ha creído en Cristo Jesús. Es un testimonio visible y público que ahora le pertenece a Jesús su vida. Es bautizarse, hermanos. Es un acto externo en el cual un seguidor de Jesús da muestra de que ahora se identifica con Jesús a través del mensaje del Evangelio y que su vida ahora debe de caminar en armonía con el Evangelio. Ahora, para eso se requiere compromiso, hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 3. El acto inicial de obediencia a Cristo después de ser salvos es someterse al testimonio del bautismo que nos une a Cristo Jesús en su muerte y resurrección. Romanos 6, 3 y 4, ¿ya lo tiene? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué, hermanos? En muerte. ¿Está conmigo? Romanos 6, 3. Hemos sido bautizados en su muerte. Es decir, cuando somos sumergidos y bajamos al agua, está representado, simbolizado que en ese momento estamos ahí. Y vamos, dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿me ayuda a leer?
Es decir, cuando ese acto ocurre en alguien que se bautiza, tiene el deber de dar testimonio de una vida que glorifica el nombre de Dios. No es cosa sencilla, tiene que ser razonada y meditada, pero si somos hijos de Dios, nuestro deber es bautizarnos. ¿Qué hay que temer? No hay nada que temer. Es un acto en el cual también tenemos que entender, no hay ningún beneficio de sacramentos, es decir, el bautismo no salva. Es un acto de obediencia donde testificamos que Jesús está en nuestro corazón y que nuestra vida ahora le pertenece a Él. Amén. Esto es muy importante, hermanos. Mateo 10, 32 y 33. Esto es muy importante, hermanos. La persona que no está dispuesta a bautizarse, en el mejor de los casos, yo le decía, es alguien desobediente. Mira lo que dice en Mateo 10, 32. ¿Ya lo tiene? A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y una de las maneras para confesar a Jesús es bautizándose. 33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es profundo. El que no se bautiza y no quiere dar testimonio de que Jesús es su Señor y Salvador, hermanos, Jesús dice, yo tampoco lo voy a reconocer delante de mi Padre. Y esto es muy importante, hermanos. Por esa razón, en este lugar, aquí en la iglesia local, cada año hay una fecha para bautizarse. El que no es bautizado, su deber es bautizarse si es salvo. Y si no, venga a los pies de Cristo que le puede perdonar sus pecados. No hay tal caso que el próximo año, si tu vida es de Jesús, tu deber es dar testimonio que está en tu corazón y vivir para la gloria de Dios. No hay tiempo que esperar. No bautizarse y quedarte en la silla sentado, te estás engañando y no eres salvo. O si eres salvo, estás en pecado porque estás en desobediencia. Y si tú quieres negar a Jesús y no bautizarte, Él te recuerda esta tarde que Él también te va a negar delante del Padre. Amén. Esto es muy fuerte y muy profundo, hermanos. Marcos capítulo 16, versículo 16. El bautismo no tiene ningún papel en la obra de salvación, pero es acompañamiento de la salvación ordenada por Dios. El Señor Jesús dejó en claro que es la incredulidad lo que imposibilita el que alguien sea salvo y se bautice. ¿Ya tiene Marcos 16, 16? Vea lo que dice, esto es profundo y muy fuerte. El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. Mas el que no creyere, ¿será qué, hermanos? Y de ahí nadie lo puede salvar. Es decir, el bautismo es algo que tenemos o debemos de hacer. Cuando salgamos de este lugar y si Dios mediante vienen almas a los pies de Cristo, tenemos que enseñarles que deben de bautizarse. Tienen que ser parte de eso, de las cosas que Dios nos dio a través del mensaje del Evangelio, y tenemos que entenderlo así. Vamos a ir avanzando rápidamente. Vamos a regresar a Mateo 28, 20. El tercer requisito para ser discípulos, según Mateo 28, 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La misión de la iglesia, hermanos, no solamente es convertir. Un discípulo, hermanos, tiene que ser alguien que aprende y alguien que sigue a Jesús. Y esto es muy importante. Vamos a ir rápidamente a Juan 14, 23. Los convertidos estamos llamados a una vida de obediencia al Señor. A fin de obedecerle, también se requiere que le enseñemos a los demás. Yo entiendo o entendemos en la palabra que no todos tienen la capacidad para ser maestros o ser pastores o evangelistas. Ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Quizás usted puede decir, pastor, a mí no se me da eso de predicar, pero todos los seguidores de Jesús somos llamados a ser discípulos a otras personas. Ahí sí.
en la casa, abrir la Biblia y enseñarles lo que hemos aprendido de Jesús a través de los años que hemos viviendo en Cristo. Dice Juan 14:23, respondiendo Jesús y les dijo: el que me ama, ama mi palabra. El que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo, hermanos, os he dicho. Y ahí está la iglesia, los seguidores de Jesús. Somos llamados a enseñar todas las cosas, y si se olvida algo, vendrá el Espíritu Santo para recordarnos que debemos de enseñar más a aquellos discípulos de Jesús. Amén. Y la última, para concluir, hermanos, la última razón, poder. La gran comisión tiene que ver con poder. Rápidamente, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La palabra, el verbo que dice ahí, y he aquí, yo estoy, la palabra o el verbo es idoe en el griego, y significa yo estoy. Lo que Jesús está diciendo en esa segunda parte del versículo 20, lo que Jesús está diciendo es: pongan atención de lo que les voy a decir. Yo estaré con ustedes como Cristo vivo todos los días de su vida. Es lo que el texto quiere decir. En todo momento donde ustedes se encuentren haciendo lo que están haciendo, yo estoy con ustedes. Ese es el poder, que yo los guardaré y los cuidaré en todo momento. Concluimos, hermanos, con esta. Leía una historia de un comentarista de este Evangelio de Mateo, y hablaba de una mujer que se fue de misionera a una de las tribus en el África, y cuando llegó a ese lugar vio que una joven madre estuvo muy atenta a escuchar lo que ella estuvo diciendo durante el tiempo que estuvo hablando de Jesús en esa tribu. Y después de predicar por una semana, esta joven madre de la tribu le dice a la misionera: yo quiero bautizarme. Y va, y después de ser bautizada, le dice estas palabras a la misionera, esta madre de la tribu: hubieras llegado una semana antes, mi hijo no hubiera muerto. Y le dice la misionera: ¿por qué dices eso? Porque lo que yo escuché ahora de Jesús tiene gran verdad, y mi hijo no hubiera muerto. Porque hace una semana atrás a mi hijo recién nacido yo lo ofrecí en sacrificio al Dios de la tribu, y él murió. Y esta historia, hermano, lo que nos habla, que hay mucha gente que desea escuchar el mensaje de Jesús para que sus almas no se pierdan por la eternidad. Y somos llamados como iglesia a que salgamos de este lugar a compartir este mensaje de esperanza del Evangelio a aquellos necesitados. La obra no la va a hacer usted, la va a hacer Dios. Quizás veremos los frutos, quizás no los veremos, pero la palabra de Dios no volverá vacía.